Hoy voy a hablar poco, lo prometo. No más de 2 horas, lo prometo. ¿Quién nos visita por primera vez? Wow, denme un aplauso a ella. Qué bueno tenerte aquí, esta es tu casa, ¿ok? Y a cada uno de ustedes es bueno también tener. Como han podido apreciar esta semana, he estado hablando las últimas creo que 3 semanas, predicando acerca de la importancia de examinar detalladamente nuestra relación con Dios. Yo no sé quién ha estado conectado y se ha dado cuenta de que las últimas 3 semanas he repetido lo mismo, nuestra relación con Dios. La razón por la que he venido predicando acerca de nuestra relación con Dios es que muchos cristianos han sido influenciados por las acciones del mundo. Hemos hablado también de la maldad. Hablamos la semana pasada de la maldad que se está desatando en este mundo y que a diario la vemos en los noticieros, ¿cierto? Entonces, la influencia del mundo ha causado que una gran porción de cristianos se alejen de Dios y que se conforme con mantener una relación superficial con Él. Una relación que detiene el crecimiento espiritual. Una relación muy vaga. En otras palabras, muchos cristianos no toman el tiempo para examinar su relación con el Señor y fortalecerla, porque no es solo tener una relación con el Señor, es fortalecerla. Y cuando tú no fortaleces esa relación con el Señor, le estás cediendo territorio al enemigo. Y como todos sabemos que cuando decimos que le estamos cediendo territorio al enemigo, estamos prácticamente siendo guiados a un sufrimiento. Porque una vida sin Dios es una vida con sufrimiento, llena de sufrimiento. Una vida sin Dios, es que yo no me imagino la vida sin Dios. Hoy ellos estaban tocando y yo me fui y yo dije, Señor, ¿será que cuando yo esté en tu presencia así será esa música? Yo le pido al Señor que no haya reggaetón allá arriba. Yo se lo pido. Eso sí se lo pido. Entonces, ¿qué pasa? La mayoría de nosotros no nos examinamos, y cuando no nos examinamos esa relación con Dios, dejamos de ver las cosas a través de su palabra. Dejamos de ver nuestros errores y nuestros pecados. Empezamos a practicar la política del mundo. Entonces dejamos de recibir convicción de nuestras acciones y nos dejamos arrastrar por la masa de la maldad. Nos dejamos arrastrar por el mundo. Nos dejamos arrastrar por lo que está sucediendo, mas no por lo que creemos. Ahora debemos preguntarnos por qué tantos, quizás sin darse cuenta, están siendo arrastrados por esa corriente de maldad del mundo. Yo diría que la razón por lo que esto está sucediendo es porque no están dispuestos a reconocer sus faltas y sus errores. La mayoría de la gente no nos gusta, incluyéndonos, reconocer nuestros errores y nuestras faltas. Y la causa de no reconocer nuestros errores y nuestras faltas, nuestras malas acciones, estanca nuestro crecimiento espiritual. Si nosotros no reconocemos nuestros errores, nos estancamos en un nivel donde no desarrollamos nuestra espiritualidad. Nos conformamos entonces con tener una relación superficial con el Señor.
dejamos de buscar más, de conocer más de Él. Yo no sé cuántos aquí leen la Biblia durante la semana. Yo no sé cuántos aquí vienen solamente el domingo a escucharme hablar. Pero de eso no se trata. Y eso es lo que el Señor hoy quiere que usted se dé cuenta. De eso no se trata. No se trata de ser cristiano nada más de domingo o de miércoles cuando viene. Se trata de tener una relación con el Señor profunda en todo momento de nuestra vida. Muchos nos acordamos del Señor nada más cuando tenemos problemas. En estos días lo puse en el Instagram. Nos acordamos del Señor cuando tenemos problemas. Pero la fórmula es acordarnos del Señor para no tener problemas. Es vivir con una relación constante con el Señor para no tener problemas. Yo no sé cuántos están aquí. Entonces, así que hoy vamos a analizar cómo tenemos que hacer, cómo vamos a hacer para arreglar nuestra condición espiritual. ¿Cómo vamos a hacer para tener una relación más profunda con el Señor? Vamos a buscar Lucas 5. Quien no tenga Biblia, por allí hay. Lucas 5. Lucas 5:4. Me dicen un momento cuando lo tengo. No estoy apurado. Va a empezar a llover, nos podemos quedar hasta las 3 de la tarde. ¿Cuántos están dispuestos? Gloria a Dios. Mandamos a comprar los chinos y donde el chinito. Ya, comemos. ¿Lo tienen? Lucas 5:4. Recuerda, lee conmigo para que se te grabe. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: rema mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y sus redes se rompían. Gloria a Dios. Vamos a detenernos ahí. Miren, el Evangelio de Lucas está construido en orden cronológica, histórica de la vida de Jesús. Es el Evangelio más extenso y exhausto que tiene la Biblia. Para las que lo han leído saben que es así. Es el Evangelio más exacto de la vida de Jesús. ¿Ok? Entonces, según el Evangelio de Lucas, lo que acabamos de leer sucedió cuando Jesús estaba comenzando su ministerio. Sabemos que Jesús comenzó su ministerio después de haber sido tentado en el desierto, y que al inicio arrastró mucha gente, arrastró mucha popularidad. Incluso sus problemas comenzaron cuando los líderes religiosos de aquel entonces, el Señor le reveló su propósito como tal. Ellos comenzaron, lo echaron de la ciudad, incluso lo querían matar, lo rechazaron por completo. ¿Y por qué estoy contando estas dos cosas? Te digan, pero bueno, el pastor se va a desviar como siempre del asunto. No me voy a desviar, sino que estoy contando esto porque quiero que vea que existen dos razones que debemos conocer de lo que acabo de decir. La primera razón es que vemos que conocer al Señor, conocer a nuestro Señor, no es suficiente. No es suficiente. Eso es lo primero. Fíjense que estas personas, estos líderes religiosos, a pesar de que conocían a Jesús, conocían los milagros que hacía y todas las cosas, y a pesar de que lo conocían, lo rechazaron. ¿Me explico? Lo segundo que vemos aquí es que
nos permite entender que no obstante el conocimiento que nosotros podemos tener del Señor, a pesar de ese conocimiento que tengamos, a pesar de todo lo que escuchamos de las prédicas, a pesar de todo lo que leemos, a pesar de todo eso, si no logramos tener un convencimiento de su gloria, de su grandeza y de su poder, no creceremos espiritualmente. No lo vamos a hacer. Entonces, lo primero que vemos aquí en la palabra cuando leemos, que dice, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, rema mar adentro y echa vuestras redes para pescar. En esencia, este es el primer paso que todo cristiano debe seguir para un crecimiento espiritual, y ya le voy a decir por qué. Porque aquí entendemos que el primer paso para desarrollar una relación con Dios es movernos de nivel. Es movernos de nivel. Y usted dirá, ¿pero de qué nivel me está hablando el pastor? Presta atención para que vea. Ahora bien, todo cristiano tiene una relación con Dios. Todo cristiano tiene una relación con Dios. Incluso los que nos están visitando por primera vez, aunque ellos no lo saben, Dios ya tiene una relación con ellos. Porque tú no estás aquí porque a ti te invitaron. Tú no estás aquí porque, bueno, porque, ay, mira, allá la música es chévere, el que canta es una relación con Dios. El Señor tiene una relación contigo. Dios ya te escogió hace tiempo. Y aunque tú digas que no, el Señor tiene un propósito contigo. Aleluya. Entonces todo cristiano, todos los que venimos a la iglesia por primera vez, ya tenemos una relación con Dios. Aunque usted no lo crea, usted dirá, pero no, bueno, si es la primera vez que yo vengo, yo soy católico o yo soy de otra religión. No, hermano, usted ya tiene una relación con Dios hace mucho tiempo. Dios está tratando con usted desde hace mucho tiempo. Dios te escogió desde hace mucho tiempo. Entonces, en otras palabras, todos cuando aceptamos a Jesús, ¿verdad?, crecemos un poco espiritualmente. Todos cuando pasamos aquí al frente y decimos, Señor, te acepto como mi Rey, mi Salvador, estamos en el primer nivel. En el nivel, digamos, más superficial de nuestra relación. Pero es ahí donde Dios te quiere tener. Es ahí donde Dios quiere que estés superficialmente con Él, en una relación vaga con Él. No. Y usted me va a decir, ¿cómo así? Entonces, ¿dónde quiere que esté yo? Dios que yo esté. Bueno, en este versículo encontramos muy bien ilustrado el primer nivel. El primer nivel de crecimiento espiritual. Y el primer nivel de crecimiento espiritual, fíjense, cuando leemos, rema mar adentro. Cuando tomamos el tiempo para reflexionar en solo esa breve palabra, creo que todos aquí vamos a concluir que ella implica la razón por qué Pedro no pescó. Usted va a decir, pastor, ya me cambió la cosa. No. Ellos no habían pescado ciertamente nada en toda la noche porque ellos no estaban en la profundidad correcta. Y hay muchos cristianos que a veces no saben cuál es la profundidad que quiere Dios para su relación con Él. Ellos pasaron toda la noche pescando, como lo que acabamos de leer. Pasaron toda la noche pescando y no consiguieron nada. Cuando las personas llegan al camino de Dios y se arrepienten, como acabo de decir, comienzan una relación superficial. Pero desdichadamente muchas de estas personas no aceptan, muchas de estas personas no quieren pasar este primer nivel porque van a tener que enfrentar responsabilidades, van a tener que enfrentar una nueva manera de vivir. Por eso es que muchos estancan en este primer nivel. Muchos no están dispuestos a profundizar. Muchos no están dispuestos
a aceptar las obligaciones que conlleva ser un buen cristiano. La mayoría prefiere quedarse en un nivel muy pequeño, pero Dios no quiere eso para ti. Para que entiendan mejor el punto, vamos a usar nuestra imaginación. Vamos a usar nuestra imaginación. Imagínense que usted está en una playa y que el agua, que el mar, es nuestra relación con Dios. Imagínense eso. Una playa hermosa allá de Boca del Toro, allá bien limpia, bien bonita. Y el agua es nuestra relación con Dios. Y usted entra hasta la mitad del agua, hasta la rodilla. Hasta la mitad no, hasta la rodilla. A usted, con el agua en la rodilla, se le hace un poco difícil caminar. Se le impide un poco caminar, ¿cierto? Pero usted camina. Usted camina. Y a pesar de que se le impida caminar, usted puede salir del agua cuando quiera corriendo. ¿Cierto? Eso es peligroso. Porque si la presencia de Dios es el mar, y usted tiene el agua hasta la rodilla, tiene esa relación con el mar hasta la rodilla, en cualquier momento una ola lo puede arrastrar y sacar de la corriente de Dios. O usted puede salir conscientemente de ese agua. No sé si me estoy explicando, o es que están dormidos. ¿Están dormidos? Bueno, mosca. Entonces tenemos una relación, a pesar de que el agua la tenemos a las rodillas, tenemos una relación donde todavía nosotros podemos movernos, donde todavía nosotros podemos accionar nuestras piernas y salirnos del agua. Y la razón por la que digo esto es que si nos podemos mover sin limitación, si nosotros nos podemos mover sin ninguna restricción, esto significa que estamos alejados de recibir la convicción de nuestros errores y de nuestros pecados. Cuando tú tienes una relación superficial, todavía no reconoces el bien del mal. El bien del mal. A lo mejor dirás, bueno, tú sabes algunas cosas básicas que están mal y otras. Pero esto nos conduce con frecuencia a ceder al impulso de la carne, a lo cual estamos llamados a abandonar. En otras palabras, nuestra fe no es firme, no es fuerte. Y la corriente de la maldad nos puede sacar de esa relación con Dios. Yo no sé cuánto le ha pasado, si le han metido las piernas hasta las rodillas en el agua, una ola los puede arrastrar y los puede sacar. ¿Están entendiendo lo que quiero decir? Oye, si no, levanten la mano y pregúntenme, y yo repito otra vez. Pero ahora debemos preguntarnos, ¿Dios quiere ese nivel de relación contigo? ¿Dios quiere una relación superficial contigo? ¿Una relación de agua hasta las rodillas? Pregúntate tú. No. Dios no quiere una relación superficial contigo. Así que dile a la persona que tienes a tu lado, vamos a remar mar adentro. Despiértala porque siento que están dormidos. Dile, vamos a remar mar adentro. Prepara esos remos, que vamos a remar mar adentro. Fíjense, cuando leemos que dice, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Este versículo refleja la segunda relación que existe en un buen cristiano. La razón por la que algunos cristianos se quedan en ese nivel es porque muchos a través del tiempo han adoptado una actitud negativa. Yo a veces estoy hablando con la gente y la gente me dice, no, yo confío mucho en Dios, pero yo no creo que eso me lo dé. No, yo confío en el Padre, que el Padre, eso pero es que eso está fuerte, el pastor.
se quedan y desarrollan ese negativismo. ¿Por qué? Porque el mundo los ha adoctrinado. No sé si recuerdan la semana pasada que estuve hablando del adoctrinamiento. Sin darte cuenta, el mundo te está inyectando maldad, te está inyectando negatividad y estás comprometiendo tu nivel de fe sin darte cuenta. Y no te estoy regañando, pero en muchas ocasiones no nos damos cuenta de lo que está pasando, de lo que nos está inyectando. Lo dije la semana pasada, un comercial de un jabón, una mujer desnuda. Un comercial de un repuesto de carro, una mujer desnuda. Un comercial de una cerveza, una mujer desnuda. Pero no decimos nada. Seguimos viendo el comercial, seguimos usando el jabón. Entonces nos inyectan lo contrario, nos inyectan maldad sin darnos cuenta. Y por eso es que muchos nos hemos convertido en negativos y muchos hemos aplacado nuestra fe. Porque decir tener fe es, no, pastor, mire que yo oro de rodillas 3 horas al día. Pero de verdad, o sea, yo no creo que el Señor me vaya a dar ese trabajo. O yo no creo que el Señor me vaya a hacer esto. O yo no creo aquello. Entonces, muchos han adoptado esa negatividad. Y por esa negatividad es que a veces no avanzamos a la profundidad que quiere Dios con nosotros. Fíjense, Simón aquí demostró negatividad. Simón demostró una actitud negativa. Le dijo, vengo de pescar toda la noche, Señor, y no conseguí nada. Pero fíjense, este hombre que era pescador de profesión, Simón Pedro, pescador de profesión, sabía cuál era el momento exacto de pescar. Yo me imagino que este hombre se sentía frustrado porque pasó toda la noche haciendo lo que mejor sabía hacer y no había pescado nada. Estaba frustrado, tenía cansancio, un agotamiento mental, un agotamiento físico de tanto, porque pescar con redes, yo no sé cuántos han pescado, eso veo que ninguno ha pescado, pero pescar con redes yo tampoco. Pero pescar con redes es un agotamiento físico, por eso no lo hago. Lanzar esas redes, sacar, volverlas a lanzar, sacar, es un agotamiento físico. Este hombre estaba exhausto. Y además del cansancio, este hombre, como les dije, sabía el momento cuando iba a pescar. Este hombre estaba frustrado. Este hombre conocía bien el mar de Galilea de punta a punta, completamente. Entonces, estaba un hombre que se llamaba Jesús, diciéndole, vamos a remar para adentro. Vamos a remar más adentro. La triste realidad es que existen muchos cristianos que no logran avanzar en esta relación que Dios quiere, simplemente porque no son obedientes. No son obedientes. Fíjense, la mayoría de las personas tienen su vida de pretexto y de excusas. Y el Señor trata de hacer algo con ellos y ellos ponen una excusa para trancar los deseos del Señor. Siempre. Señor, pero es que yo no puedo. Hermanos, lean Lucas 18:27. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Pero fíjense, este hombre, a pesar de que conocía ese mar, a pesar que venía cansado, fue obediente. Fue obediente. No como muchos que nos pasamos la vida entera poniendo excusas, haciéndonos víctimas de la situación, y empezamos a recibir ataques del enemigo. Y antes de seguir vamos a un momentico salmo, que me acordé, Salmo 18, para que lo leas un momentito, para que entiendas después de lo que te estoy hablando. Salmo 18, 18:2, que dice: Jehová, roca mía, ¿y qué? Castillo mío,
mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, ¿en quién confiaré? Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Pero ahora debemos preguntarnos, ¿desea Dios que pasemos la vida entera buscando pretextos? Y usted me dirá, ¿pero qué tiene que ver el pretexto con lo que estamos pescando? Muchos no salimos a pescar a la profundidad donde Dios quiere que pesquemos porque ponemos pretextos. Nos llenamos de pretextos. Aquí cuando uno le dice, mire, vamos a predicar por algún lado, alguien sale con un pretexto. Es que tengo que hacer algo, se me partió la uña, le metí el dedito gordo del pie al mueble, tengo un yeso. Algo así pasa siempre. Nos pasamos la vida metiendo pretextos. Y eso no es lo que Dios desea para nosotros. Mire, para que entienda bien el punto, para que entienda mejor, vamos a detenernos nuevamente aquí, vamos a devolvernos al ejemplo de la playa. Pero ahorita no con el agua a la rodilla, no con el agua a la cintura. Vamos a caminar más adentro. Imagínense, cierra los ojos un momentico, imagínense usted metido en esa playa. Con el agua a la cintura, ciertamente se nos dificulta más caminar. Se nos dificulta más movernos. Las olas, el agua nos empiezan a medio tambalear, nos mueven, empezamos medio a flotar, podemos medio mover las piernas, pero se nos dificulta más, ¿cierto? Se nos dificulta muchísimo más. Entonces, con el agua en la cintura es más difícil salirnos de la corriente del mar. Yo no sé cuánto le ha pasado que de repente tienen que decir, mira, está la comida lista, y entonces empiezan a correr y se les dificulta más para salir, ¿cierto? Se nos dificulta más las cosas. También somos limitados para hacer algunas cosas cuando tenemos el agua en la cintura, ya que incluso si queremos correr no podemos, porque tenemos el agua, la presión del agua ejerce en nuestros pies algo que no nos deja mover. Entonces, esto representa que ya no podemos ser fácilmente arrastrados como cuando teníamos el agua a la rodilla, que viene de la suela. Ya, aunque el agua está aquí en la cintura, ya no somos fácilmente arrastrados, a menos que tenga una ola y te revuelque. Pero no va a ser tan fácil, no va a ser tan fácil salirte del agua. No sé si me están entendiendo lo que quiero decir. Pero preguntemos nuevamente, ¿ese es el nivel que Dios quiere en relación, tener una relación contigo? ¿Ese es el nivel donde Dios quiere? Hasta la cintura. ¿Te sientes bien tú teniendo una relación hasta la cintura con Dios? Ese no es el nivel que Él quiere. Él quiere algo más profundo para ti. ¿Qué desea Dios contigo? Y la respuesta la vemos aquí en la segunda parte de la palabra. Cuando Simón le dice, más en tu palabra echaré la red. Aquí encontramos el nivel de la relación que Dios quiere con nosotros. Un nivel de confianza. Él no quiere que el agua te llegue a la rodilla, Él no quiere que el agua te llegue hasta la cintura. Él quiere contigo una relación de confianza. Él quiere contigo que tú entregues todo en esa relación, que creas en Él. Él no quiere que hasta la cintura. Él no quiere nada superficial. Él no quiere nada llano. Él quiere contigo algo más. ¿Aló? ¿Hay alguien aquí? Entonces Dios no desea que su relación sea hasta la cintura. Dios no desea que su relación contigo sea ni siquiera hasta aquí, ni siquiera hasta el cuello. Dios desea que el Espíritu Santo sea el que conduzca tu vida.
¿Y qué pasa cuando tú te metes a profundidad? 3 metros del agua. Tus pies no tocan la arena. Es imposible tocar la arena, es imposible salirse rápido del agua, porque tienes que nadar. La corriente te lleva y te trae. Eso es lo que quiere Dios contigo. Esa es la relación que quiere Dios contigo. Una relación de profundidad. Lo dije, a lo mejor Simón no había pescado nada porque no estaba en la profundidad correcta, a pesar de que este hombre conocía el mar de Galilea completamente. Pero no estaba en la profundidad correcta. Y por eso no pudo pescar. El Señor quiere que estés en una profundidad con Él. Él quiere que tú te dejes guiar como las barcas se dejan guiar en el agua. Eso es lo que quiere el Señor contigo. Cuando nos sumergimos completamente en la voluntad de Dios, Él nos guía, Él nos lleva. Es la corriente que lleva la barca. No sé si estás entendiendo la importancia de lo que estoy diciendo. La importancia de esa relación. Él no quiere relaciones donde medio te moje los pies. Él no quiere relaciones de que entras al agua y te vuelves a salir. Él no quiere eso. Él quiere que tú te profundices con Él. Él quiere que tú agarres esa barca y digas: Señor, que sea tu corriente, Espíritu Santo, que sea tu corriente la que me lleve a donde quiera que sea. Eso es lo que quiere el Señor. El Señor no quiere relaciones superficiales, y lo estamos hablando esta semana con los líderes. El Señor no quiere que tú seas un cristiano nada más de domingo. El Señor quiere pasar tiempo contigo y que tú pases tiempo con Él. El Señor quiere que tú veas su palabra, que ores con Él, que entres en intimidad con Él, que entres en esa profundidad con Él. Él no quiere que tú te mojes los pies y vuelvas a salir. Él no quiere eso. Él quiere muchísimo más. Y fíjate, cuando nos sumergimos en la presencia de Dios, podemos vivir completamente en paz. Salmo 4:8. Vivimos completamente en paz. Me acostaré en paz y así mismo me levantaré en paz completamente. Pero desdichadamente un buen número de cristianos nunca obtendrán eso, porque no quieren experimentar a profundidad con el Señor. Desdichadamente, gran número de cristianos se conforman con tener el agua hasta la cintura. Hasta ahí. Hasta ahí se conforman. Y no, es que si me caigo me ahogo. Y se conforman hasta ahí. Y muchos hasta aquí, que son de esos de que sí salen a predicar y salen a hablar y salen, pero tienen un espacio de vida chueca. No sé si me están entendiendo lo que estoy diciendo. No pueden, no logran obtener esa profundidad con Dios simplemente porque no quieren tener responsabilidad. No se quieren sumergir en esa responsabilidad de remar. Remar, yo no sé cuántos han remado aquí, pero remar es fuerte. Muy fuerte. Lo hice como 2 veces y ya no lo vuelvo a hacer. Pero remar es muy fuerte. Demasiado fuerte. Y no todo el mundo está dispuesto a esforzarse. No todo el mundo está dispuesto. Todo el mundo lo que quiere es andar con un salvavidas. Y yo le llamo salvavidas a esas falsas doctrinas. No, yo soy cristiano, pero tengo 3 mujeres. No, yo soy cristiano, pero me caigo a palo todos los viernes y los sábados. Son cristianos de salvavidas, que ni siquiera esos son cristianos que juegan en la arena. Esos no entran nunca al agua. Esos nunca experimentan nada. Y fíjense,
Cuando ves aquí y leemos que dice, y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Aquí podemos ver que la obediencia produjo bendición. La obediencia produce bendición. Tú no vas a ver bendición en tu vida si tú no eres obediente y entras a la profundidad donde Dios quiere que tú pesques. Pero digan amén duro. Amén. Mientras tanto, mientras tú te conformes con una relación superficial con Dios, tú no vas a ver bendición en tu vida. Amén. No la vas a ver, hermano. Tú no vas a pescar en la orilla. A menos que agarres caracoles, porque caracoles es lo que vas a agarrar. O sardinitas de esas chiquititas, de las que medio nada ahí en la orilla. Pero no, yo no he visto un salmón de 2 metros en la orilla del mar. Usted sí. Yo no he visto una ballena en la orilla del mar, al menos que se hayan callado. Entonces, si usted quiere pescar una bendición grande, usted tiene que remar. Usted tiene que entrar en profundidad con Dios. En la orilla no vas a conseguir nada. Absolutamente nada. En la orilla no se pesca nada. Y este hombre, fíjense, Simón fue obediente. Simón Pedro fue obediente y dijo, bueno, Jesús no conoce nada de pesca, pero voy a obedecer. Me imagino que este hombre hasta lo regañaría y diría, bueno, dale, pues, voy a hacerlo en tu nombre, pues. Vamos a hacerlo. Y fue tanta la bendición que recibió este hombre que, fíjense, si seguimos leyendo, dice que las redes se rompían y que tuvieron que llamar a las otras barcas que estaban alrededor para poder montar los peces. Es decir, que cuando tú eres obediente, tu bendición bendice a la gente que está a tu alrededor. ¡Aleluya! Bendice a tu familia. No te bendice a ti solo. Cuando tú eres obediente, tú bendices al que está a tu alrededor. Y en muchas ocasiones, mira, en muchas ocasiones tienes tanta bendición que la gente quiere echar su barca cerca de ti para también pescar contigo. ¿No te ha pasado que te han dicho, yo quiero de lo que tú tienes porque tú eres tan feliz? Porque a pesar de todos los problemas, tú eres tan feliz. ¿Por qué tienes esa sonrisa? ¿Por qué te ves tan hermoso? ¿Por qué te ves tan hermosa? Esa es la gracia de Dios que está sobreabundando. Esos son los peces gigantescos que tienes a tu alrededor. Y todos quieren de esos peces. Todos se van a querer acercar a ti. Te van a decir, llena mi barca de peces. Y ahí tienes que estar tú dispuesto a regalar salvación. Tú tienes que estar dispuesto a regalar salvación. Hay muchos cristianos que pescan y no comparten con nadie. Tenemos que estar dispuestos, así como Pedro fue obediente, tenemos que estar dispuestos también a bendecir a los demás. Tenemos que entrar en una profundidad con Dios para poder pescar lo que queremos para nuestra vida. Tenemos que aprender a vivir conforme a su voluntad. Tenemos que dejar nuestro cuerpo entrar en esas aguas y dejar que el Espíritu Santo nos meta a profundidad, sin miedo. Sin miedo, porque no te vas a ahogar, porque Él jamás permitirá que te ahogues. Muchos entran hasta aquí porque dicen, yo no sé nadar, hasta aquí me quedo. Pero si tú estás con el Espíritu Santo, si tú tienes el Espíritu Santo en tu corazón, vas a ser el mejor nadador del mundo. Aleluya. No te va a pasar nunca nada. Y eso es lo que tenemos que entender. No podemos seguir con relaciones superficiales. No podemos seguir con relaciones de entrar y salir del agua.
A Dios no le gusta eso. Dios no quiere nada de eso. Dios quiere que tú nades mal adentro. Y para concluir, porque sé que tienen hambre, que voy a empezar a llover, tenemos que tener una relación con Dios profunda. Tenemos que tener una relación con Dios de obediencia. Tenemos que dejar de hacer pretextos a nuestra falta de acción. Simón Pedro pudo haber puesto pretexto y decirle: no, Señor, ya yo estoy cansado, ya tengo las redes rotas, ya amarré las redes. Él pudo haber hecho pretexto, pero él fue obediente. Él fue obediente y dijo: más en tu nombre echaré las redes. Eso es lo que está esperando el Señor, que tú le digas: Señor, hoy en tu nombre echaré mis redes. Hoy en tu nombre mi barca irá a profundidad. Dile nuevamente a la persona que tiene a tu lado: prepárate a remar, prepárate a remar. Ahora, la pregunta: ¿estás dispuesto a remar en profundidad con el Señor? ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesto que una vez que estés allá adentro, soltar esos remos y dejar que el Espíritu Santo sea el que guíe tu vida? Eso es lo que está esperando el Señor. Que entre y que cuando estés en su presencia, cuando estés en el medio de la nada, sueltes el remo y digas: Señor, toma el control. Y te digo algo: tu barca se le van a montar unos motores. Santo. Vas a empezar a recibir. Pero tenemos que estar conscientes que en la orilla nunca recibiremos nada. En la orilla nunca pescaremos nada. En la orilla nos mojaremos los pies de vez en cuando y recibiremos una bendición de vez en cuando, así suavecita. Si acaso. Aquí si acaso. Pero no. Él hoy quiere que te ahogues. Él hoy quiere que te sumerjas en lo más profundo del mar. Que tu corazón se ahogue en su presencia. Eso es lo que quiere. Yo a veces le digo: Señor, ahógame, mira. Y para terminar, ya voy a terminar, lo prometo. Lo prometo. Cuando los muchachos tocaban ahí, estaba sentado, yo digo: Señor, yo me quiero sumergir más. Yo siento que todavía no estoy al nivel de profundidad. Yo quiero más y más. Y te dirás: pero bueno, pastor, no, yo sé que sí, yo remé, pero yo necesito a veces que el Espíritu Santo me entre más, en lo más profundo. Eso es lo que tenemos que buscar a diario nosotros, orando. Eso es lo que cada noche le tenemos que pedir al Señor: Señor, llévame un poco más allá hoy. Mira, cuando tú estás cerca de la orilla, están las piedras. Y cuando el mar se alborota, las olas te pueden golpear contra las piedras. No sé si me están entendiendo lo que te quiero decir y no sé con quién es esto. Pero cuando tú estás tentando al mal, el mar te puede llevar contra esas piedras y te puedes golpear. Por eso se trata de profundidad. En la profundidad no hay piedras. En la profundidad no hay piedras. Y ahí puedes estar tranquilo. Pero mientras estés en la orilla, mientras estés hasta aquí, con el agua hasta aquí, te puedes golpear. Y ni el Señor ni yo queremos eso para tu vida. Así que inclina tu cabeza. Hoy vamos a pedirle al Señor que nos sumerja en profundidad, que nos sumerja un poco más, que nos lleve al nivel donde Él quiere.